Bueno, pues vamos con el tercer vídeo explicando cómo recuperé mi cuenta de Twitter. Si no habéis visto el segundo, os sugiero verlo porque si no, este no se va a entender mucho, pero bueno. El caso es que, retomando el hilo, pues ya estaba tomada la decisión de demandar a Twitter. Y este vídeo es para explicar con detalle en qué se basaba la demanda y explicar un poco cómo fue el proceso de negociación. Ya conocéis del vídeo anterior a la que fue mi abogada, Yaiza, y ya sabéis cuáles son sus redes, así que no necesita más presentación. Vamos al grano. Bueno, pues decidimos interponer una demanda de juicio verbal contra Twitter y creíamos que la demanda podía tener éxito. Lo basábamos por una parte en el incumplimiento del contrato por parte de ellos, porque aunque alegaban que él había incumplido el acuerdo de las normas de Twitter, había varias cosas a tener en cuenta en ese incumplimiento, ¿no? Por un lado, que en el momento de los hechos, cuando se hizo supuestamente ese incumplimiento, las normas de Twitter no eran igual que las de ahora, ¿no? El acuerdo de usuario había cambiado y también habían cambiado las políticas de odio. Entonces, en todo caso, se tendría que haber aplicado eso. En el siguiente punto, las normas de Twitter tampoco hacían alguna excepción cuando se hablaba de ejemplos hiperbólicos y otros casos, entonces también podía ser que no se hubiese dado un incumplimiento. El problema era que Twitter, en todas las reclamaciones que se había hecho a través de la plataforma de Twitter, no indicó cuáles eran concretamente los tweets que habían sido motivo de la sanción y por lo tanto no podíamos saber bien si esos tweets incumplían o no la norma, ¿no? Y Twitter tampoco pudo demostrar, ¿no?, qué tweets eran. Entonces, claro, eso impedía que se pudiese defender, porque si no conocía realmente la acusación era muy difícil poder hacer una defensa efectiva. Además que en todas las reclamaciones que hiciste tú antes a través de Twitter, Twitter nunca le respondió, o sea, siempre le respondió con una respuesta automática y no atendió ninguna persona en todo ese proceso automático. Entonces esa también era una razón para poder recurrir. Y otra razón era que esos hechos, según las acciones civiles de incumplimiento de contrato en España, esos hechos habían prescrito, ¿no? Si hubieran sido tweets de 2013-2014, claro, como parece que eran, pues sí. Claro, y eso también podía ser otra razón. Además le tenían en cuenta una reincidencia que, porque al parecer pocos días después también otro tuit seguido, y entonces, aunque habían sido dos tweets que ellos habían identificado para sancionar ambos tweets, realmente no había habido un proceso en el que se hubiese terminado antes ni te hubieses podido defender. Entonces esa reincidencia también tenía pues problemas de aplicación y por lo tanto, según las normas de acuerdo de Twitter, tendrían que haber optado por otra alternativa que no era la expulsión. Además, a la acción de incumplimiento de contrato también acumulamos otra acción que era la acción de reclamación de cantidad, que bueno, básicamente hicimos pues una reclamación mínima porque también es difícil de saber, de cuantificar el valor de esa cuenta, del incumplimiento de ese contrato, pues porque por parte tenías muchísimos tweets publicados, llevabas muchos años, ahí había una creación intelectual. Sí, y era muy difícil valorarlo y seguramente lo podríamos haber valorado más, pero optamos estratégicamente por poner una cantidad bastante más moderada. Digamos que en un orden de prioridades lo que más me interesaba era recuperar mi cuenta. Lo segundo que más me interesaba era que quedara bien claro en público que Twitter no tenía derecho a habérmela suspendido. Y lo tercero que más me interesaba era la indemnización económica, claro. El dinero no viene mal. Y bueno, tras interponer la demanda, sí que tuvimos contacto con la defensa legal de Twitter, que estaba representada por un gran despacho internacional que es el encargado de gestionar todo este tipo de procesos que tiene Twitter. De verdad era un despacho muy grande y poderoso, lo que está bien porque le da cierto toque épico a la historia. Y aunque intentamos llegar a una negociación, pues la comunicación tampoco fue muy fluida, ¿no?, esperando hasta el último momento Sí. para, Es buena forma de decirlo. para que nos respondieran, ¿no?
A pesar de las dificultades de comunicación, terminaron ofreciéndonos un acuerdo para no llegar a juicio. Al principio en el contrato nos exigían una confidencialidad, unas cláusulas de confidencialidad que no estaba dispuesto a aceptar tal y como se proponía. Y entonces al final llegamos a otro acuerdo simplemente para suspender primero el procedimiento y finalmente renunciar a las acciones a cambio de finalmente no tener esa cláusula de confidencialidad. Sí, o sea, su primera oferta fue devolverme la cuenta y una pequeña retribución económica, pero con un contrato de confidencialidad para no Eso poder es. contar nada de todo esto, que además era un poco ridículo. O sea, me acuerdo que tú misma argumentaste pero si la gente sabe que has tenido su cuenta suspendida y la recupera años después, ¿cómo va a ser posible ocultar que Claro, hemos demandado a Twitter? sí, O sí, sea, sí. a mí la verdad es que me pareció insultante. O sea, un contrato de confidencialidad tan estricto me parecía una mierda. O sea, si lo hubiera firmado, si hubiera aceptado esa propuesta, pues no podría estar contando esto. Pero es que en un futuro, si me da por escribir mi autobiografía, tampoco podría contar que demandé a Twitter y que conseguí recuperar mi cuenta. Entonces, vaya mierda de autobiografía, no vaya mierda de memoria, se quedarían incompletas ahí con cachos que no podría contar. Nada, nada. Eso era inaceptable. Y es que encima ni siquiera es que ofrecieran muchísimo dinero, ¿no? O sea, no es que ofrecieran decenas de miles de euros o algo así, ¿no? Es que encima nos querían comprar baratos. Muy cutre todo. Pero bueno, sí que tenía un lado positivo, a mí sí me animó porque lo tomé como un indicio de que íbamos por el buen camino. O sea, si hubiéramos presentado una demanda contra Twitter que tenía cero posibilidades de ganar, pues Twitter no nos habría ofrecido un acuerdo para devolverme la cuenta y pagarme cierto dinero para no llegar a juicio, ¿no? O sea, si se molestaron en ofrecer eso, si se molestaron en hacer una oferta para devolverme la cuenta y además pagarme cierto dinero, pues era porque nos veían con posibilidades de ganar en un juicio. Así que sí, eso por lo menos supuso cierto subidón de ánimo. Bueno, lo curioso fue la sensación, solicitamos con la demanda la aportación de una serie de pruebas que solo podían estar en sus manos y en la contestación no nos aportaron ninguna de esas pruebas, ¿no? Entonces, de las pocas pruebas que pudieron aportar y que realmente no tenían relación directa con los hechos o no se había demostrado una relación, fue todo el tema de la operación araña en la que te vistes metido y que de ahí pues sacaron recortes de periódicos sobre que habías anteriormente publicado tweets, pero desconocíamos que si esos eran los tweets, probablemente no lo fueran, ¿no? Porque entonces si eso había llegado a juicio y Twitter en todos esos años no se había molestado en borrarlos, habiendo una sentencia judicial, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Sí, o sea, queda surrealista explicarlo así, pero literalmente pues era preguntar a Twitter por qué tweets se han suspendido la cuenta y que no supieran contestar. No supieron aportar información de la que debe tener Twitter en sus bases, o sea, eso no lo supieron aportar, lo único que pudieron aportar fueron pruebas que están al alcance de Google, que no tenían pues tampoco mucho valor en ese sentido. Por no hablar de que alguno de los tweets citados en el periódico ni siquiera existía y algún otro ni siquiera era mío. Esto ya lo expliqué un poco en su momento. Sí, o sea, en relación con lo que acabas de comentar, que argumentaron que no habrían prescrito los tweets aún en caso de que fueran antiguos porque Twitter no tenía conocimiento de ellos. Claro, ellos alegaban que no tenían conocimiento y no pudieron identificar qué tweets, entonces quisieron aportar esas pruebas de recortes de periódicos como asociando que, oye, si ahí había unos tweets, ¿será que serán esos o qué tal? Pero claro, no es entendible que una empresa con esa estructura no tenga conocimiento de un procedimiento penal, que no civil, anterior sobre unos hechos de unos tweets en el que al final acabó con una condena. Pues entonces es difícil de creer. Y tampoco es una prueba que relacione directamente esos tweets, porque no sabemos a día de hoy qué tweets eran, ¿no? Sí, todavía no hemos llegado a saberlo. Claro, entonces es que es muy difícil probar eso, ¿no?
Sí, bueno, que además fui al despacho de mi antiguo abogado, Kepa Landa, que ahora está jubilado, pero que todavía me dieron toda la información de aquel proceso, pues precisamente para eso, ¿no? Con intención de demostrar que Twitter sí tenía conocimiento de aquellos tweets, pero no había aplicado la suspensión de la cuenta hasta unos 8 años después. Que, por cierto, tengo que agradecer que después de todos esos años pudieran encontrar esos documentos. O sea, la secretaria del despacho de abogados al que en su momento me representó, pues se molestó en buscarlos y gracias a ello pude recuperar estos documentos. Claro, claro, no podía ser, ¿no? Y el tema es que te intentasen sancionar 2 veces seguidas por unos tweets muy anteriores, sin posibilidad de defenderte, de alegar, sin que participase ninguna persona y fuesen decisiones exclusivamente automatizadas. Que no estuviesen las reglas del momento en el acuerdo de Twitter esos mismos hechos. Entonces, al final, en tu caso, sí que es verdad que había muchas razones, muchos fundamentos para intentar conseguir pues que se declare el incumplimiento del contrato. Aún así, seguramente en la mayoría de los casos de personas que hayan sido expulsadas de Twitter, también habrá razones para recurrir la decisión porque realmente hay una serie de normativas que garantizan unos derechos a los consumidores, entre ellos, como decimos, pues, no ser objeto exclusivamente de decisiones automatizadas, que bueno, que son razones que se pueden utilizar como fundamento. Porque es verdad que anteriores sentencias que había habido en España por cierres de cuenta contra Twitter, pues no habían tenido mucho éxito porque principalmente se habían basado en que era una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Y los tribunales entendieron que no era así, porque realmente libertad de expresión tienes en cualquier otra plataforma y eso es una plataforma privada y bueno, tienen derecho a establecer unas normas y echarte porque puedes expresarte en otro lado. Entonces, esa vía probablemente no sea la vía que tenga más probabilidades de éxito y hay otras leyes que se pueden impugnar. Así que sí, lo llevábamos bien y como se puede deducir, pues antes de llegar a juicio conseguimos que ofrecieran otro acuerdo, esta vez sin cláusula de confidencialidad, aunque también sin retribución económica para mí. Se recuperó la cuenta, que era el objetivo, y no hubo cláusula de confidencialidad. Pero bueno, los detalles de eso igual mejor dejarlos para un cuarto vídeo con algunas conclusiones y reflexiones finales y así poder centrar este vídeo en los fundamentos de la demanda, que supongo que es un tema que alguna gente o mucha gente incluso podrá encontrar interesante. Y es que, como he ido comentando en los vídeos anteriores, pues hoy en día las redes sociales son un recurso muy útil, pero nos encontramos también con que hay grupos organizados para reportar cuentas de gente que les cae mal, y nos encontramos con que a veces, aunque no siempre, para ahorrar recursos, pues las compañías que llevan las redes sociales recaen en decisiones automatizadas y pueden llegar a creer los reportes falsos porque no hay ninguna persona revisándolos y asegurándose de que sean falsos. Entonces, pues eso, nos encontramos con la situación en que hay a mucha gente que le pueden suspender la cuenta en una red social sin motivos de peso y hacerle una putada. Pero, como podéis ver, estas putadas pueden ser combatidas y pueden ser ganadas. Así que supongo que a la gente podría interesarle ver cómo lo hicimos, cómo fue este caso. Y bueno, pues eso, ya nos vemos en el próximo vídeo, si queréis, claro.